Queridos hermanos y hermanas en el Señor, verdaderamente ha resucitado el Señor y nosotros somos testigos. Este es el gran anuncio de la Pascua. Este es el anuncio de fiesta con el que hoy se despierta la humanidad. Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ayer, con la solemne vigilia pascual, dábamos comienzo a este tiempo glorioso de la resurrección del Señor, haciendo memoria de la nueva vida del crucificado, el crucificado que ha resucitado. Hoy el texto del Evangelio de San Juan nos habla de la primera aparición del resucitado. Fue a una mujer, a María Magdalena. Ella fue hasta el sepulcro para conservar la memoria de su Señor y se encontró con la gran sorpresa: la piedra estaba corrida y el sepulcro estaba vacío. Este, queridos hermanos, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha sido uno de los signos de la resurrección del Señor. El sepulcro está vacío. De tal modo que a lo largo de más de 2000 años, los cristianos de todas las épocas y de todos los tiempos peregrinamos ante el sepulcro vacío del Señor, porque es una prueba que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo no vive ya en el reino de la muerte, sino que vive en el reino de los vivos, que vive entre nosotros, que no está muerto, que ha resucitado, que Jesucristo no es un personaje de la historia por importante que fuera, sino que Jesucristo es contemporáneo nuestro. Jesucristo es como nosotros y está también entre nosotros. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar, de proclamar, es llamativo. María Magdalena va y ve que el sepulcro está vacío y dice el evangelista que fue corriendo. ¿Y dónde fue corriendo? Fue a buscar a los 11, que posiblemente estaban en el cenáculo donde habían celebrado la última cena, y fue a comunicarlo a los 11. Fijaros, María nos da una lección de lo que es la comunión eclesial. Nos da una lección que a Jesucristo resucitado se encuentra en la comunión, se encuentra en la Iglesia. Y dice el evangelista San Juan, que cuenta este relato, que Pedro y él mismo fueron corriendo hasta el sepulcro y pudieron ver que el sepulcro, como había dicho María Magdalena, estaba vacío. Dice Juan que él corría más y que llegó el primero, pero no entró primero. Dejó entrar primero a Pedro, porque la fe en la resurrección, queridos hermanos, no es una cuestión mía, no es una cuestión de mi imaginación. Creer en la resurrección no es fácil. Hay mucha gente a lo largo de la historia, ya no lo cuenta San Pablo en su predicación en Atenas, que lo escuchaban con gusto hablar de Jesús, pero cuando habló de la resurrección lo dejaron solo. Esta experiencia de Pablo en el Areópago de Atenas se ha repetido a lo largo de la historia y se repite hoy también. Incluso hay algunos que se dicen cristianos que cuando llegan a la resurrección de los muertos se callan, no saben qué decir, incluso no lo creen. Pero si Cristo no ha resucitado, vana en nuestra predicación, vana también nuestra fe. Nosotros creemos en Jesucristo resucitado por el testimonio de los apóstoles. Nosotros creemos en Jesucristo resucitado por el testimonio de la Iglesia. Por eso el primero que entró fue Pedro. Fue Pedro el que se dio cuenta que Jesús realmente no había resucitado. Y después nos dice San Juan, y después entró el discípulo amado, que es el mismo. Pero el discípulo amado que no solo es el mismo, sino, como sabemos por otros momentos donde el discípulo habla en primera persona, el discípulo cuando escribe su evangelio quiere que el discípulo amado seamos cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la Iglesia, que Jesucristo ha resucitado. Esto es lo que ratifica Pedro, que significa a la Iglesia.
Pero después, querido hermano, querida hermana, después tienes que entrar tú en tu vida. Cada uno de nosotros con lo que somos, con nuestras dudas, con nuestras dificultades para creer, con el sufrimiento que tantas veces ha ocultado el rostro de Dios en mi vida. Tienes que entrar tú al sepulcro. Y dice San Juan de un modo precioso: el discípulo entró, vio y creyó. Es decir, la fe que hemos recibido de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia, el testimonio que nos da la Iglesia, tenemos que hacerlo nuestro. Si Jesucristo en mi vida se queda como una teoría, como una tradición que he recibido, Jesucristo seguirá muerto en mi vida. Sin embargo, si yo me encuentro con el sepulcro vacío, si me encuentro con el resucitado, ya no solo creo por lo que me diga la Iglesia, ya creo por mi propio testimonio. Y eso, queridos hermanos, es lo que de un modo hermosísimo nos decía el testimonio, el querigma de San Pedro en la primera lectura. Fijaros de modo tan sencillo cómo San Pedro nos habla de Jesús. Jesús, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice San Pedro: y somos nosotros testigos, testigos somos nosotros de esto, que lo mataron, que resucitó. Y entonces comprendimos las Escrituras, nos ha dicho el Evangelio y nos dice San Pedro, comprendimos las Escrituras, comprendimos que los profetas ya hablaban de Jesús, comprendimos que Adán y Eva han sido rehabilitados en la resurrección de Cristo, comprendimos que la noche se ha hecho día, que la noche del sinsentido de tantos hombres hoy amanece con una noche, con un día de sentido, y es que Cristo ha resucitado. Si continuáramos leyendo el Evangelio de San Juan, que no lo hemos hecho, pero que lo haremos en estos días, los discípulos se fueron, dice el evangelista, después de ver que Jesús no estaba en el sepulcro, se fueron. Pero María Magdalena continuó, María Magdalena se quedó, dice el Evangelio. Estaba llorando, ella no entendía. El sepulcro vacío en ese momento no le hacía ver a su Señor. Ella necesitaba el cuerpo, necesitaba ver algo, tocar algo de su Señor. Y Jesús se aparece en esa forma del hortelano, como sabemos. Pero yo quisiera, queridos hermanos, por no alargarme, quisiera llegar a las apariciones del resucitado, que son el segundo signo de la resurrección del Señor. En el Evangelio de San Juan aparece a María Magdalena, después a los discípulos, después a Tomás y finalmente a Pedro en el lago de Galilea. Otras apariciones nos cuenta San Lucas y el resto de los evangelistas. Pero sobre todo quisiera fijarme en estas apariciones, porque es la forma que el Señor tiene de manifestarse también hoy a nosotros. Jesús muestra sus heridas. Qué importante esto es para nosotros, al menos qué importante es para mí. El resucitado no es un fantasma. El resucitado no es el Hijo de Dios que no se ha manchado. El resucitado tiene heridas, porque el resucitado es el crucificado. Y por eso la resurrección no está al margen de nuestras heridas. La resurrección no está al margen de nuestro sufrimiento. La resurrección no está al margen del sufrimiento del mundo, del hambre, de la guerra, de la división, de la injusticia, de la desigualdad. El Señor resucitado nos muestra sus heridas y nos dice: tus heridas también han resucitado. Con Jesucristo nuestras heridas han resucitado. La segunda cosa de las apariciones, el segundo elemento, Jesús les desea la paz. No solo se la desea, sino que la transmite. El saludo del resucitado: paz a vosotros. Y la tercera, le da el Espíritu Santo. Como decía antes,
porque Jesús no es un producto de museo, no es un producto del pasado, sino que Jesús es actual, y es actual por el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, la gracia que sigue viviendo en cada uno de nosotros. Quería compartir con vosotros, queridos hermanos, que ayer noche en la vigilia pascual bauticé, confirmé y di la comunión a 10 adultos que durante este tiempo se han preparado en nuestra diócesis, se han convertido al Señor por caminos diferentes, desde historias y experiencias diferentes. Hay alguno más de los catecúmenos que se bautizará a lo largo de esta Pascua. Y también terminaron el camino neocatecumenal 3 comunidades de nuestra diócesis, una de la Catedral, otra de San Martín de Valdeiglesias y otra de San Saturnino. Casi 70 hermanos que han renovado el bautismo también en la noche de Pascua, ese bautismo que hoy también nosotros renovamos. Quiero terminar con unas palabras que hemos escuchado o que hemos cantado, aunque en latín, en la introducción al Evangelio que conocemos como la secuencia. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Evangelio nunca nos dice, ya lo he dicho algún día de Pascua, pero a mí me hace mucho bien espiritualmente, el Evangelio nunca dice que Jesús resucitado se encontrara con su madre. Pero hay otras cosas que el Evangelio no dice, y yo, como se suele decir, creo a pie juntillas, que Jesús se encontró con su madre. Ayer en la vigilia pascual leía un texto de Fray Luis de Granada que dice: si María fue la que más sufrió en la pasión, también fue la que desbordó de gozo en la resurrección. Por eso, aunque no lo dice explícitamente el Evangelio, María, que se encontró con el Señor resucitado, la que nunca perdió la esperanza, porque una madre nunca pierde la esperanza, nos ponga en el corazón a todos la esperanza de la resurrección del Señor, el gozo de la resurrección que compartimos en nuestra vida de bautizados.